Hola, hola, te doy la bienvenida a Mis Manos en Vos. Soy Vicky Belaustegui y este es un podcast de Caballo Alado. Un programa donde busco a partir de la palabra y la reflexión tender puentes entre el cielo y la tierra, entre la espiritualidad y la vida cotidiana. Un espacio para conectarnos entre almas, donde mis manos se convierten en voz. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo estás? Del otro lado te doy la bienvenida a este espacio de charla íntima, episodio número 29 de Mis Manos en Vos. Es un espacio realmente que yo busco compartir mi propio proceso de aprendizaje en este camino de la vida, tratando de que mi alma encarne lo más posible en mi instrumento. Y bueno, entonces mi propósito con este programa es compartirnos, ir acompañándonos, porque es un camino único e intransferible, pero las experiencias tienen muchas cosas en común. Entonces mi intención al compartir es que no te sientas sola, solo, que puedas como comprender que todas las vicisitudes que tiene el camino de autodescubrimiento y que todo es parte del camino. Y como yo me he inspirado muchísimo y me inspiro muchísimo en vidas y testimonios de otras personas, y eso es lo bello de compartir, ¿no? Bueno, hago lo mismo con lo que yo tengo para dar, simplemente con eso. Así que en el episodio anterior hablé un poco del concepto de lo que para mí es sanar y lo que ha sido la enfermedad y lo que es la enfermedad para mí, y como realmente yo he compartido en distintos lugares y varias veces todo mi proceso de la enfermedad, pero nunca lo he puesto como compilado de una sola manera, ni siquiera en el libro. En mi libro, en El instrumento y la magia de los caballos para despertar la conciencia, lo toco tangencialmente. Y la verdad es que creo que es útil de tratar de compactar un poco mi experiencia vivencial en este proceso de la enfermedad que pasé en un periodo de mi vida que fue como mi gran despertador. Entonces, tratando de no repetir lo que conté la vez pasada, voy a tomar, porque la vez pasada en el episodio anterior yo te conté mi mirada sobre el concepto de sanar y todas las dimensiones que hay en el mundo interno para sanar, ¿no? En tu propio ser, en tu propia persona. Y la gran cantidad de espacio que hay para que cada uno haga su trabajo personal independientemente de lo que el sistema externo, sea tradicional o alternativo, pueda hacer sobre distintos síntomas o situaciones de la vida, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, y la segunda parte es que estamos inmersos en algo más grande. Entonces, nuestro cuerpo etérico, que sería como toda nuestra conexión eléctrica, ¿no? O eléctrica, quizá eso es más, puesto en esas palabras, sería más el sistema nervioso, pero es como el sistema de soporte invisible, energético, que da forma a tu forma, sería como el molde energético, el cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico es una red de canales energéticos que están conectados con todo lo vivo, con todo lo existente. Entonces se aglutinan en torno a tu forma, dando cuerpo, sosteniendo energéticamente la composición de la forma, la composición de tus órganos, de tu cuerpo físico, de tus huesos, ¿no? De hecho, cuando te morís, todo eso, como no tiene contenedor energético, se desarma y vuelve a la tierra, ¿no? Entonces el cuerpo etérico es como el mecanismo o la red, el molde por donde circula la vida, ¿no? Y está imbrincado en cada célula. Y entonces aglutina, da forma, es el molde arquetípico. Y este molde no está desconectado
así como vos ves tu cuerpo físico que tiene un límite visible que es la piel, y entonces esta es la estructura física, el cuerpo etérico está todo conectado. Nosotros no nos vemos conectados, pero energéticamente estamos con todo conectado. Y todo esto, estamos conectados con el planeta Tierra, y el planeta Tierra está conectado con algo más grande, con nuestra galaxia, y la galaxia está conectada con otras galaxias y con otros sistemas, y todo esto está conectado entre sí. Entonces hay todo un impacto en todos estos sistemas que se va traduciendo y va llegando también a nuestro cuerpo físico. Entonces, cualquier síntoma, eso en términos generales, ¿no? Cualquier síntoma que tengamos no está aislado del entorno en el que estás. O sea, el entorno en el que vos estás es preponderante, el contexto, para que tal o cual síntoma se manifieste o no. O sea, hay toda una vías energéticas por donde circulan cierta información o cierta cualidad de energía o cierta vibración. Cualidad no por buena o mala, sino por qué tipo de tono, qué tipo de vibración, qué información trae esa vibración. Entonces depende las características de cada uno y varias otras circunstancias. Esto llega a tu espacio a través del cuerpo etérico. O sea, tu cuerpo etérico es el conector con todo lo demás, con el sistema familiar, con el sistema ancestral, con todos los seres que partieron del mundo físico, pero energéticamente forman parte del sistema, con todo el contexto colectivo en el que estás. Todo eso forma parte del lugar, de la naturaleza en la que estás, en el lugar donde vivís. Todo eso afecta e incide en tu cuerpo etérico. Entonces, cuando uno tiene un síntoma o una enfermedad, no es ajeno todo esto, ¿no? Entonces, el síntoma, la enfermedad se manifiesta en un contexto. Y ese contexto es tan relevante como tu propio contexto individual o tu propia situación individual, ¿no? En los 3 cuerpos, como hablé en el episodio anterior, en tus aspectos físicos bien visibles, los emocionales o los mentales. Todo esto forma parte como de la constitución energética de un síntoma a nivel individual, pero también lo es de la misma manera a nivel global, a nivel planetario, a nivel colectivo. Entonces, y te voy a contar cómo yo fui dándome cuenta de esto. Después, como siempre me pasó en mi proceso, yo fui haciendo un proceso muy intuitivo de autodescubrimiento a partir del dolor o a partir de la enfermedad y de las circunstancias que la vida me fue poniendo, y intuitivamente iba encontrando estas respuestas que después, bueno, cuando empecé a estudiar o a leer más esta información en las escrituras sagradas, empecé a entender perfecto. O sea, estaba todo escrito y entonces decís, esto no es nuevo, está escrito, alguien se puso a escribir lo que yo lo he experimentado, ¿no? Entonces no es a la inversa, sino que entra el conocimiento intelectual, sino que ha sido un conocimiento que ha entrado a través del cuerpo, por lo tanto se transforma en sabiduría, ¿no? Cuando es algo que vos ya lo aprehendes con H-E, doble E. Entonces te voy a contar cómo yo fui, lo que más me impactó, de cómo entendí este proceso de que lo que yo formo parte de un sistema y que la manifestación de mi síntoma y mi enfermedad no estaba aislada del contexto. Por lo pronto, primero descubrí el contexto familiar y después de un contexto más global y planetario, ¿no? Primero, yo venía haciendo una vida, digamos, la aparición del síntoma para mí fue un tsunami, como yo lo nombro en mi libro Serendipia, mi primer poema. Fue un tsunami porque yo venía en una historia de vida muy corriendo hacia la cima, con todo lo que había que hacer, lo que había que lograr, la profesión. Tenía un trabajo bárbaro, trabajaba en Naciones Unidas, estaba súper entusiasmada con lo que hacía.
y tenía una familia, amaba perfecta, o sea, estaba como en muy buen vínculo siempre con cosas, por supuesto, pero en buen vínculo con mi marido, con hijos y con hermanos, padres. Tenía un entorno muy floreciente. Y yo estaba como en la cima, y cuando llegué a ese lugar empecé a desilusionarme, como a sentir que acá no hay, no me llena todo lo que yo tengo, como un vacío que no sé de dónde viene y que no lo puedo llenar con estas cosas, eso, cosas materiales o proyectos profesionales o proyectos familiares, eran cosas, ¿no? Puesto así como cosas, no, había algo de otro orden de lo que estaba hambrienta, ¿no? Y no tenía idea qué era, la verdad. Entonces, bueno, la vida me ayudó a través de un síntoma. Tenía un lunar en la pierna y, bueno, un lunar que yo creo que lo tuve siempre, pero de pronto empezó a crecer ese lunar. Entonces me lo fui a hacer ver porque me molestaba estéticamente y enseguida, bueno, no, te lo tenés que sacar y hacer una biopsia. Bueno, tardé un montón de tiempo para ir porque realmente no me interesaba sacarme eso, estaba como entrando en un momento gris donde todo se empezaba a volver más oscuro o carente de luz. Yo ya me había mudado de Buenos Aires a Chascomús, tenía mi tercera hija, Paloma, recién nacida, ahí estaban 1 o 2 años. Y bueno, me llaman del laboratorio donde me hicieron el estudio y entonces voy a buscar el resultado y ahí en el ascensor nomás lo abro. Fui yo sola, porque la verdad es que nunca pensé nada, ¿no? Simplemente dije nada, fui como autómata siguiendo lo que me habían dicho que tenía que hacer. Y entonces leo en el papelito, en el resultado del médico, leo melanoma. Y no tenía idea lo que era, la verdad. Entonces, bueno, me fui, tenía turno con el dermatólogo, no me acuerdo con qué médico, con el cirujano, y el que me había sacado el lunar. Y entonces, mientras estoy ahí en el espero un rato antes, me pongo a googlear, que es lo que todo el mundo hace cuando tenés un diagnóstico. Y cuando te dicen no busques en internet, es imposible no hacerlo. O sea que, digamos, uno necesita información. Yo necesitaba información, necesitaba poder en mi propio procesador mental poder poner información y hacer un análisis. Necesitaba procesar qué era lo que pasaba. Así que en 1 hora me leí un montón de informes médicos, además siempre buscando como sitios que tuvieran para mí seriedad, ¿no? Entonces, bueno, las enciclopedias médicas, enciclopedias médicas que después se convirtieron en mi consulta habitual, porque yo cuando el médico me decía algo lo iba a estudiar, realmente. Lo estudiaba y veía qué es lo que estaba pasando y así empezaba como a interiorizarme un poco más en lo que pasaba en mi cuerpo. La cuestión es cuando me atiende el médico, le digo, ve y se queda helado y me dice, bueno, estos no son buenas noticias, son malas noticias, me dijo. ¿Vos sabés lo que es? Bueno, algo leí, le digo, pero la verdad es que bueno, no, me dice, ya tenés que hablar con este cirujano que te tiene que decirle el diagnóstico que tenés, que te tiene que sacar, hacer una operación y sacar los ganglios, bla, bla, bla. Bueno, fue un shock, ahí empezó como la bajada de información. Entonces, cuando yo voy bajando del médico, bajo del edificio y salgo a la calle, ahí ya entro en un viaje de expansión de conciencia. Es muy tremendo, o sea, muy significativo que en un momento de caos total, donde te dicen que tenés una enfermedad, digamos, muy grave, que el diagnóstico, el pronóstico en general de este tipo de enfermedades con el nivel que yo tenía, eso no me lo dijeron ahí, sino después, el pronóstico era de unos meses, entonces que era grave, una enfermedad que no se podía encontrar muy bien desde la medicina, no tenían como muy agarradas las puntas. Bueno, con toda esta información en 2 minutos que me penetró en todo mi cuerpo, mi
hice como una explosión desde la coronilla, no sé cómo explicarlo, y entré en otro tiempo. Yo me acuerdo bajar del edificio, salir a la calle y todo se movía en cámara lenta, excepto yo estaba como en una actitud observadora, como que no pertenezco a este espacio, y yo observaba todo, el kiosquero del kiosco de revistas, los semáforos, la gente en la calle caminando, y yo iba como si esto fuera un videojuego y yo estaba caminando por el teatro del videojuego. Yo no pertenecía a ese lugar. Fui con esta sensación de expansión que no sabía ni lo que me pasaba, ni me lo preguntaba, simplemente lo vivía. Fui al garage donde estaba mi auto, busqué mi auto y volví así a Chascomús. Fue un viaje de expansión de conciencia que no te puedo explicar lo que sentí. De pronto me acaban de dar una noticia tremenda, de un impacto tan grande, y mi reacción fue como si me hubieran sacado un tapón de algún lado. Y entonces yo iba en el auto y decía, pero y una parte era muy consciente, como había un observador menor, no sé, ¿no? Como un observador menor dentro de mí, capaz de entender que estaba viviendo una situación rara, de expansión y de plenitud, en un momento de tanto caos. Y yo iba manejando y decía, pero yo me sentía la ruta. No había diferencia entre el auto, la ruta y yo. No había espacio, no había tiempo, no había movimiento. Yo iba andando, pero estaba quieta. Había una cosa de eternidad que me abordó, pero con una inmensidad, que me sentía el campo que estaba al lado de las cunetas, las vacas, los autos. Yo me sentía realmente todo lo que estaba viendo. Y había un pequeño observador al lado que decía, wow, ¿qué es esto? Yo estoy manejando, pero no siento que estoy manejando, siento que soy todo esto. O sea, había una pequeña radio que observaba como con cierto, como de afuera realmente. Pero la experiencia de expansión que yo tuve en ese viaje fue mi bautismo. Mi bautismo, donde pude experimentar con todo mi cuerpo que yo no soy este envase limitado por una forma física. Experimenté realmente la unidad, y a la vez me parecía tan paradójico que en un momento tan abismal, donde te dan una noticia que aparentemente es una tragedia, sientas tanta expansión, tanta inmensidad, tanta paz. Lo recuerdo y me trae una emoción tremenda porque me empieza a vibrar el cuerpo con ese recuerdo, wow, era una sensación, claro. Por eso yo después, como conté en el episodio pasado, al grupo de WhatsApp que armé con mis hermanos o mi familia le puse de título melanoma y una carita sonriente, porque la manera de entrar en este mundo para mí fue con un nivel de expansión que no sabía que era posible, como si me hubiera no sé, hecho un viaje de ayahuasca que no hice nunca, pero o sea, realmente un estado de expansión de conciencia, y me duró bastante tiempo, desde que salí del médico hasta que llegué a mi casa, como 2 horas, donde yo estuve en otro espacio. Llegué acá, bueno, todo el proceso del impacto de lo que trae comunicar una noticia a todo el mundo, tus seres queridos, ¿no? Y entonces todo el revuelo que se produce. Y yo mientras tanto pensaba, ¿cómo es posible que un papel haya cambiado tan drásticamente mi vida? A un papelito, este papel que yo leía en el ascensor. Entonces todo esto me empezaba a parecer como carente de fondo, todo esto. Que no podía tener poder sobre mí toda esta situación, ¿no? Entonces, sí, estaba este síntoma, estaba este estudio, estaba este resultado, pero ¿cómo podía ser que toda mi existencia dependiera de
de lo que dijera el papel. No, es que yo no soy esto, yo no soy ni el síntoma, no soy ni la enfermedad. Hay una cosa mucho más grande, más abarcativa, inmensa, tremendamente grande, indefinida, donde cuando yo estoy en este estado tengo paz, que no puede estar determinado por esta circunstancia, no lo está. Así entré en el proceso más profundo de la enfermedad. Bueno, ahí tuve mi primer cirugía, me sacaron los ganglios, me hicieron los análisis iniciales, me sacaron unos ganglios para ver si se había esparcido el melanoma. El melanoma es un tipo de cáncer que la medicina hoy no tiene un tratamiento exitoso en términos de la medicina tradicional. Entonces la manera de ir controlando es por imagen, ya lo conté la vez pasada, que es cuando no es por sangre, no es que te haces un análisis y tenés marcadores, no, se ve solo por imagen, no sale por sangre, porque supuestamente se circula por otro sistema, por el sistema linfático, pero si entra el sistema circulatorio se hace más complejo, pero solamente lo captan cuando te haces un PET o una resonancia específica y se ve el tamaño, pero antes de ese tamaño no se sabe si hay o no hay, ¿no? Entonces estás siempre un poco con el Jesús en la boca, diría mamá. Entonces, pasé este primer tramo que para mí fue un tsunami porque me di permisos. Esos permisos de, tenés cáncer, date permiso para hacer lo que vos quieras. Y todo esto me iba dando a mí, pero yo necesito tener esto para darme los permisos. Bueno, a mí me sacudió eso. Darme permiso fue decir, no trabajo más. En este momento, que para mí era un sacrilegio. Dejar mis alumnos de yoga que daba en ese momento, la responsabilidad era más importante que yo. La responsabilidad de lo que debo hacer era más importante de lo que yo me sentía, cómo estaba, lo que me estaba pasando. Hasta que una amiga me dijo, Vicky, date permiso, en este momento vos puedes hacer cualquier cosa y todo tu entorno te va a decir sí. Ay, y eso no saben el alivio que me dio. Y decís otra, ¿no? Que decís cuánto estoy condicionada por el entorno que ni sé, ni me doy cuenta. Pero cuando ahí dije, sí, ahí hay un espacio de profunda intimidad cuando estás en una situación así más en el abismo, en estas enfermedades, que realmente te permite entrar en tu círculo íntimo, en tu círculo interno, donde solo vos podés estar. Y entonces ahí vas ganando un poco más de libertad, porque en este espacio sos soberano de vos, tenés tu propia autoridad, ¿no? Entonces empezás de a poquito a tomar ese poder y a poder ejercerlo. Y ves que al final, en la medida en que vas ejerciendo tu poder, los demás, cuando vos pensás que te pueden, que te van a apartar o te van a juzgar, las respuestas que yo recibía eran de aceptación. Y la verdad es que donde no las recibía, también poco me importaba, porque realmente me iba sintiendo en el barro cada vez más empoderada. O sea, esta contracara, esta paradoja fue lo más importante que me trajo la enfermedad. La noche oscura por afuera me trajo la posibilidad de ir conectándome muy profundamente con mi luz. Entonces, como yo decía la vez pasada, en algún punto no quería que se fuera la noche oscura porque sentía que le estaba sacando un jugo tremendo, que de otra forma no iba a poder llegar a encontrar tan al fondo, ¿no? A entrar tan al fondo de mi propio ser. Bueno, aparentemente ahí pasó, listo, me hice un siguiente control, no, la enfermedad aparentemente no había pasado más. Bueno, yo seguí haciendo
un montón de transformaciones, ahí profundizando mucho mi trabajo interno, seguí estudiando, daba clases de yoga, después retomé, ¿no? Me hice todo como, empecé con los caballos mucho más seriamente, digamos, como me lancé más a los caballos, y seguí, hice un profundo cambio y una profunda transformación, aunque fue un proceso bastante movido y quiero contar sobre todo una parte con mis hijos, que en algún momento la he contado en algún vivo o alguna charla, porque muchas veces cuando estamos con situaciones así límites o tildadas coloquialmente de graves, no sé qué pasó, que pasaron unos globos en el video, tildadas de graves, uno reserva como la información a los hijos, ¿no? No cuenta mucho o no le da el espacio. Entonces yo no es que no les contara a mis hijos, sino que yo les contaba, voy al médico, me voy a hacer este estudio, porque además es tremendo la cantidad de vivís para el médico o para los médicos, tenés que hacerte este estudio, después el otro, después el siguiente, bueno, después de este resultado vas al otro, volvés es como un peregrinar en un carril de la enfermedad que te vas hollando una etiqueta, ¿no?, de la enfermedad, que yo, bueno, al principio no me daba tanta cuenta de lo que me generaba eso, después más adelante sí. Pero mientras pasaba esto, bueno, yo iba y venía y mis hijos que tendrían 12 o 10 y 8 o 12 y 10, y Paloma era muy chiquita, un día, bueno, ellos estaban muy insoportables realmente, me discutían todo, me peleaban, eran como una cosa, y entonces les digo, ¿pero qué les pasa? ¿Ustedes están enojados conmigo porque estoy enferma? Y se dio ahí una charla, te cuento que fue una de las cosas más lindas que me pasó en este momento, porque yo, claro, pensaba que eran niños, entonces le decís lo menos posible para que no sufran, ¿no? Y ellos en el silencio sufrían mucho más porque no tenían de dónde agarrarse, y entonces el miedo se les hacía más grande, el miedo a que su mamá se muriera, ¿no? Entonces, cuando yo los confronté, le digo, ¿ustedes están enojados porque yo estoy enferma? Y ahí ellos se soltaron a llorar los dos y me dijeron, sí, no sabemos nada, vos vas al médico y no nos decís nada, no sabemos lo que te pasa. Ellos sabían, pero bueno, no había habido espacio para que ellos pudieran preguntarme lo que quisieran, ¿no? Y hablar de la muerte. Entonces ahí yo hablé de la muerte, les dije que yo no tenía miedo a morirme, que a mí este proceso me había dado un vuelco enorme con la vida, que me había hecho tomar conciencia de mi vida, entrar más profundo en el tipo de vida que yo tenía, en lo que quería hacer, en lo que me hacía feliz, en cómo me sentía, bueno. Y tuvimos una charla muy liberadora para ellos, terminamos los tres abrazados llorando, y a partir de ahí la relación con ellos cambió totalmente porque se calmaron, ¿no? Como yo siento que es importante que a los niños en estos momentos o a los hijos les podamos comunicar con las palabras que hay, con las palabras que te salgan, pero comunicar cómo uno está o por dónde uno está pasando. O sos de las que a veces, o de los que a veces para llorar tenés que estar solo o encerrado, que nadie se dé cuenta que estás mal. Porque si yo estoy haciendo eso conmigo, no habilito tampoco a mis hijos a que lo hagan. Entonces fue tan maestro eso para mí, que ellos me lo trajeron, porque con su enojo y con su ira que tenían y que con ese enojo conmigo, me mostraron que estaban enojados porque ellos no estaban siendo vistos.
yo no los estaba considerando para contarles, porque por supuesto que había un montón de movimiento en mi familia, somos muchos hermanos, todos venían a visitarme todo el tiempo, viven lejos, entonces había mucha revolución en mi familia y ellos no tenían mucha información de primera mano, era mucho de suponer y tratar de captar. Entonces desde ahí yo digo a los chicos siempre poder sentarnos, darte un tiempo, contar, hoy estoy triste, no pasa nada. Y entonces habilito a que también ellos, cuando están tristes, se puedan permitir y que estar tristes y decirlo y expresarlo y darse cuenta que no pasa nada, ¿no? Entonces ahí aprendí como empecé y se me abrió una puerta enorme de considerar a mis hijos como almas, no como niños. En este nivel, niños son solamente en algún aspecto en relación a cómo van estructurando la personalidad, ¿no? Y entonces ahí tiene que ver con el vínculo y la relación que tienen con su madre y con su entorno y con las experiencias de vida y tal y cual. Pero ellos atrás de eso son un alma. Y a mí me han puesto contra la pared de una manera tan sagrada y han sacado de mí lo más puro. Cuando yo los he considerado, o cuando soy capaz, ahora ellos son más grandes y los ves más como pares, pero en ese momento cuando son niños, uno los considera como como que son menores, pero atrás de eso hay un alma, y el alma sabe todo lo que está pasando, y el alma capta. Entonces a veces el silencio y el esconder la información es mucho más dañino para ellos que el poder expresarlo en las palabras que las puedan tomar, pero poder expresar lo que está pasando y que los calma y los deja tranquilos. Y acá, mamá va a estar bien, acá te doy un abrazo. Durante un tiempo, después de esto, Juan, mi segundo hijo, no podía dormir y lloraba de tristeza. Y bueno, yo me metía con él a la cama a abrazarlo y a veces llorábamos juntos, y bueno, y era lo que estaba pasando, y eso fue haciendo que se calmara como toda esa cosa de fondo y hubiera una apertura distinta también al sufrimiento y al dolor de ellos, porque los que están alrededor de una situación así no la pasan bien, sobre todo los que acompañan más de cerca, como las parejas por ahí, ¿no? En silencio, y es una situación tan en la sombra que realmente les rindo desde acá mi honor a todas esas personas que acompañan a un proceso de enfermedad de un ser querido, porque es un apostolado realmente. No tenés posibilidad de accionar nada más que en lo externo, y sos testigo pleno de la vida del otro y del sufrimiento y del dolor del otro. Entonces, bueno, y también es un aprendizaje, ¿no?, enorme de poder diferenciar esto es mío, esto es del otro, hasta dónde yo me dejo llevar en la tristeza y en el dolor por lo que le está pasando al otro. Bueno, tremendo aprendizaje. También a mí de este lado me pasaba que muchas veces yo quería ir sola al médico, porque quería preguntarle blanco sobre negro la situación, y muchas veces si iba con mi marido, por él me daba no sé qué, porque él no quería recibir esa información. Y yo sí, yo quería recibir toda la información que necesitaba. Entonces preguntaba sin ningún problema si me iba a morir y esto, pues, cuánto iba a durar, todas estas cosas que al principio me surgieron preguntarle al médico, que el médico se quedaba tartamudo, porque nadie le pregunta estas cosas. Bueno, entonces prefería yo ir sola, porque me daba cuenta que muchas veces lo protegía al otro, a mi pareja, y en realidad en este momento estaba yo ahí y yo tenía que bailar con mi música, ¿no? Entonces empecé a encontrar también que había este mundo de intimidad, nacés solo y morís solo. Entonces, bueno, es un proceso muy íntimo cuando vos tomás el poder en un proceso de sanar, ¿no? Entonces yo le estaba dando mi cuerpo, digamos, a la medicina para que me ayudara y me asistiera en este proceso, y a la vez estaba tomando mi poder interno, este reducto donde solo uno tiene el asiento, ¿no?, tiene el trono.
Pasaron 2 años y yo me fui a hacer una formación, un curso, un retiro en San Francisco, en Estados Unidos, de yoga. Y yo estaba como en la gloria, estaba bárbara, había vuelto como a revivir, muy conectada con la vida, me sentía como en la plenitud. Y estaba ahí y me fui tenía como una pequeña picadura de mosquito en la otra pierna, pero que no era picadura de mosquito. Entonces yo me daba cuenta que me picaba, pero me picaba similar a como me picaba el lunar. Tenía algunas cosas que intuitivamente se me iban despertando. Y bueno, ahí en el curso alguien me pregunta, che, ¿qué te pasó que en la pierna que tenés una cicatriz? Que era la cicatriz donde me habían sacado el lunar. El lunar y un poco más de tejido me sacaron, ¿no? Entonces tenía una cicatriz grande en el muslo. Y yo, en lugar de responderle, me largué a llorar, pero con un llanto que digo, ¿de dónde viene esto? Porque yo estaba de lo más bien. ¿De dónde viene? Me levanté y me fui al baño. Estaban todos por cantar el OM al inicio de la práctica. Mientras todos cantaban el OM, ¿no? Los 3 OM, y yo me fui al baño llorando frente al espejo. Y decir, ¿de dónde viene este llanto? Si yo he mostrado mi cicatriz un montón de veces. ¿Esto qué es? Y ahí empecé, es que esto que me pasa en la otra pierna no es una picadura de mosquito, y yo sé internamente que la enfermedad está de vuelta. Y yo lo siento, y esto es lo que me trae un miedo a qué. Entonces tuve una charla conmigo en el espejo, llorando con los OM de fondo. ¿Miedo a qué tenés? ¿Miedo a morirte? ¿Y por qué tenés miedo a morir? ¿Qué te falta? ¿Qué querés hacer antes de morirte? Bueno, empecé a tener ahí una charla en silencio, pero mirándome, penetrando hondo en mis pupilas, entrando a un espacio diferente en mí donde podía poner todo esto sobre la mesa. ¿Por qué tenés miedo de tus hijos? ¿Tenés miedo de que tus hijos sufran? No, mis hijos habrán sabido o sabrán en algún momento por qué eligieron estar en esta familia, por qué me han elegido a mí de madre. A esa altura yo tenía plena certeza de que ellos habían elegido venir a esta vida a través mío, digamos, ¿no? Que no había casualidades. Entonces, una charla conmigo muy profunda, muy liberadora, pero que yo dije, ¿cómo el cuerpo sabe antes que mi mente? El cuerpo es el que me despertó. El llanto espontáneo, que yo no lo pude frenar, me indicaba que había algo que estaba volviendo o que había vuelto. Bueno, cuando vuelvo acá, hablo con la oncóloga. No, me dice, imposible. No puede ser, en la otra pierna debe ser otra cosa, no te preocupes. Bueno, vamos a hacer los estudios, pero no, imposible. Bueno, imposible nada, ¿no? Me hago los estudios, tenía metástasis, me saco ese tumor, metástasis de melanoma, otra alarma enorme, porque metástasis de melanoma ya es el siguiente paso del síntoma inicial, y, o sea, significaba que ya el melanoma había pasado al torrente sanguíneo, porque ya había viajado a otra parte del cuerpo. Entonces, para el sistema tradicional era más alarma, y para mí, internamente, yo sentía que era un proceso de limpieza profundísimo, pero en ese momento no tenía ni cómo comprobarlo, pero era lo que yo sentía, que estaba purificando algo muy, 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 muy de fondo. En ese tiempo mi padre venía mucho, mamá ya se había muerto hace unos años, venía mucho a visitarme porque, bueno, creía que yo me iba a morir pronto. Hablamos mucho con él de la muerte, ¿no? Mi padre muy católico. Y yo le decía, realmente no tengo miedo a morirme, no me entierren antes, porque venían todos como, bueno, casi que a darme las despedidas. Y yo decía, yo me siento más viva que nunca, me siento con una pureza que viene de fondo, de adentro, que la verdad es que no me importa morirme, porque siento que hay un proceso que está atrás, que es otra cosa mucho más potente, más poderoso, más fuerte.
Bueno, y en eso me llega como estas cosas que te llegan, ¿no? de la mano de lo angélico, lo espiritual, no sé, viene mi primo que vive en el sur y me dice, un vecino mío que hace sanación energética me vino a decir que lo que vos tenés tiene que ver con tus ancestros, con tu familia, que necesita verte. Bueno, yo en ese momento hacía todo lo que me resonaba, estaba a mi alcance, así que me fui al sur. Pero antes de eso, como mi papá venía tanto, yo cumplo años el mismo día que mi abuelo paterno y que mi madre, ¿no? El 18 de abril. Entonces empecé a estudiar, me sacaron los ganglios, ahí sí, me sacaron todos los ganglios y me costó muchísimo la recuperación de esta operación, muy dolorosa, fue tremenda para mí, estuve como 3 meses en silencio absoluto, apagué el celular, bueno, en este tiempo me puse a estudiar biodescodificación y empecé a indagar, a armar mi árbol genealógico, ya que venía mi padre, empecé a preguntarle mucho de mi abuelo, con quien yo tenía en común la fecha de nacimiento, y bueno, papá me fue diciendo un montón de secretos, ¿no? O vivencias de él, y yo le decía, contame de él, de su infancia, qué sabés, de su padre, cómo murió, de su historia. Bueno, me contó un montón de cosas muy traumáticas y muy dolorosas para él, que él las traía. Y me acuerdo él mirando la ventana así como al horizonte, diciendo, nunca me imaginé que iba a contar a alguien todo esto que te acabo de contar. Ni a vos ni a nadie. Me lo iba a llevar para mí. Bueno, yo tomaba la información sin involucrarme emocionalmente, no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque yo sentía que esta información me traía algo que tenía que ver con mi síntoma. Entonces, que tenía que ver, ¿no? Entonces, me llega esta información del sur, me voy a ver a esta persona al sur, pero antes yo estaba como con mucha inquietud de conocer más de mi abuelo, a quien en mi casa era un abuelo que no teníamos mucho vínculo. Entonces yo quería conocer más de mi abuelo, de su historia. Entonces llego y la madre o sea, la hermana de papá, la madre de mi primo, tenía un montón de cartas que cuando yo llego ahí al sur me dice, no, pero yo tengo un montón de cartas de él. Necesito leer esas cartas. Y bueno, me pasé toda una mañana llorando con una copa de vino, con mi tía, llorando las dos, leyendo las cartas, y encontrando que en ese ser que yo tenía un montón de resquemores o como de menosprecio heredado, porque yo no había tenido mucho vínculo con él, empecé a descubrir que había sido un alma buscando amor, un alma desesperada buscando luz y buscando y buscando y buscando un alma errante, y que yo empecé a tener una compasión por él, un amor genuino, una cosa que no puedo explicar la profundidad del sentir que yo tenía para un ser que yo apenas había conocido, pero que lo sentía en mi sangre. Entonces, después de eso, al rato tenía que ir a ver a esta persona, a esta persona que me hacía la sanación, y cuando me abre la puerta me dice, no, ya no tenés a nadie más en tu aura, porque yo te veía un hombre en tu espacio energético. Y entonces le digo, sí, ya sé, era mi abuelo, pero acabo de integrarlo, no sé, no tenía esas palabras en ese momento, ¿no? Pero en ese viaje integré algo que en la familia de alguien que en la familia estaba escondido. Porque por supuesto que en todo este proceso se destapó una olla que había estado guardada, secretos guardados, que yo vine en tercera generación a destapar porque no estaba involucrada emocionalmente. Mi rol, después lo fui entendiendo, fue poner luz a eso que estaba tapado, a eso que estaba oscuro, y liberar a las personas también
a mis ancestros y a todos los que estaban vinculados en el sistema, a todo este proceso de ocultar información que tenga que ver con el vínculo con el padre, con la autoridad, con la violencia, ¿no? El contacto violento, porque la piel es un órgano que justamente es el órgano donde se manifiesta el melanoma, que es un agrandamiento. El melanoma es un engrosamiento de una parte de la piel como un mecanismo instintivo de protección, ¿no? De protección frente al abuso, protección frente a la violencia, protección frente al maltrato o al destrato o frente al abandono. Bueno, todo esto son como desde el punto de vista de la información vinculada emocional, vinculada al síntoma, lo que está presente. Y yo cuando lo había leído en la primer parte de la enfermedad, no, dije, a mí no tengo nada que ver con esto. Yo a mí no tengo ningún problema con mi padre. Mirá qué corta mi mirada, ¿no? Mi padre era así, no tengo ningún problema con el padre. No. Yo, Vicky, no tenía un problema con el padre, con mi padre, pero había en mi sistema toda una conflictividad asociada al padre, a la figura de la autoridad, a la figura masculina, y que eso se manifestó en mí porque estaba el terreno propicio. Y entonces mi accionar fue una oportunidad para que el sistema se limpie, el sistema familiar se limpie. Entonces todo el sistema familiar entró en caos. O sea, porque bueno, frente a todos estos movimientos todavía había algunos miembros del sistema que no querían mover. Pero bueno, el movimiento era yo estaba haciendo mi propio movimiento, y al mover y al sanar al hacer esta integración con mi abuelo y al sentir que, sentí una necesidad de pedir perdón, un profundo amor, una profunda compasión. Al hacer esto, que fue algo genuino, no que sale desde una idea de la cabeza, sino todo mi cuerpo estaba en esta actitud de integrar y abrazar a este ser. Entonces el sistema se mueve, quieras o no quieras, y eso es sanador, aunque es incómodo por momentos. Y me daba cuenta que cuando yo estaba haciendo esto, de hecho ahí escribí un poema que en otro momento lo voy a compartir, que habla de sanar de los ancestros, de les rindo tributo, y que cuando yo soy capaz de rendirle tributo y amar, integrar al padre de mi padre y al padre del padre de mi padre, también estoy sanando y limpiando mi sangre para abajo, para mis hijos y los hijos de mis hijos, y los hijos de mis hermanas y los hijos de mis hermanos. Limpias el sistema para arriba, para abajo y horizontal. Y ahí yo realmente comprendí el rol sistémico que yo estaba teniendo con el síntoma, y que el concepto de sanar era muchísimo más amplio, que yo apenas estaba viendo por la endija de todo este impacto. Pero fui consciente entendí lo que es el sanar un sistema. Y que sanar el sistema no implica que yo voy a sanar a mi abuelo, yo voy a sanarme a mí, el registro que está en mí en relación a lo que a mí me está pasando, que se vincula con mi abuelo o se vincula con el padre de mi padre, o con el padre del padre de mi padre, y con mi padre y con todos los hombres que me rodean, y con todo el sentir masculino, todo me empezaba a encajar, ¿entendés? Mi vínculo con lo masculino. Y digo, claro, yo fui creando en mí una figura perfecta para poder sacar a la luz esta información. Una figura perfecta en torno a mi personalidad, a mis situaciones de vida, a mi amor por lo masculino, por la energía masculina, degradando la femenina. Todo eso fue parte de un proceso mío interno que
que a la luz de, de verlo en retrospectiva, veo que fue un reflejo exacto o muy similar en los patrones de la historia vivida en este plano por el sistema familiar. Hasta que yo pude ir haciendo esa integración entre lo masculino y lo femenino, tuve la necesidad de conocer información sobre mi abuelo, sobre mi árbol genealógico, y tuve la necesidad de hacer preguntas, y tuve un vuelco del corazón genuino, totalmente inmanejable para mi ego, para mi personalidad. Mi alma penetró totalmente y tomó el mando y amó y se hizo uno con eso, se hizo uno con el sistema, se hizo uno. Traje otra vez como al nombre, incluso cuando yo le hago todo este cuento a mi padre, él no le gustaba, claro, porque era un proceso mío, él no quería saber nada, tenía todavía mucho dolor con su historia. Pero yo, como no había vivido esa historia, sino la había vivido a través de cuentos, pude sacarla a la luz. Y entonces las personas que están manifestando un síntoma así fuerte son las personas que están listas para poder hacer ese servicio. Y no tiene que ver solamente con tu partecita individual, que por supuesto, como te digo, tenía mucha similitud y muchos patrones a mi nivel individual, pero quizá no suficientemente potente como para manifestar un síntoma de esas características. Había atrás mío un sistema más grande, mi sistema familiar, que estaba pidiendo por favor una válvula para poder sacar la presión y dejar salir esta información. Porque finalmente la manifestación de un síntoma es dejar salir la información a la luz, la información que estuvo guardada, la energía que estuvo guardada, el dolor que estuvo guardado. Y entonces en mí se hizo un vehículo. Para no demorarme mucho, porque ya veo que voy casi una hora. Esto para mí fue una comprensión así mayúscula de que la sanación no tiene nada que ver con la curación física. Y entonces ahí yo ya estaba bajo lupa de la medicina tradicional y dije, no, yo si sigo por este camino me voy a morir más rápido, y yo siento que necesito ahondar en este plano, donde solo yo tengo acceso, donde acá ninguna medicina puede llegar a este plano, a este lugar. Entonces dije, listo, y además yo no me quiero seguir escaneando porque no me volvería a operar. Bueno, tomé ciertas decisiones en ese momento que dije acá, no, listo, le agradezco enormemente, pero voy a seguir mi proceso de sanación por otro lado. Hice mi proceso muy fuerte con los caballos. Todo esto fue en paralelo, ¿no? Cuando yo había un caballo particular que fue para mí un gran maestro, me ayudó muchísimo a comprender que ellos estaban entendiendo y percibiendo la energía, pero yo creía que ellos percibían la muerte como la percibimos nosotros, ¿no? Entonces yo sentía que ellos me estaban diciendo que yo me iba a morir, y después me fui dando cuenta que no, que ellos me estaban queriendo sacar lo que estaba sobrando. Bueno, entonces tuvo todo este proceso de trabajo más profundo con la línea ancestral. Y ya estaba como bien de alta, ¿no? Y yo me había dado de alta y estaba, me sentía sana, me sentía vital, pero sentía en muchos momentos que la enfermedad estaba otra vez como de vuelta en un campo sutil, ¿no? Que no lo podía descubrir, pero yo sentía que la enfermedad estaba otra vez como en mi campo a los 2 años, ¿no? Entonces fueron periodos de 2 años, 2, 2 y 2. Entonces sentía que otra vez la enfermedad estaba cerca y bueno, yo acá necesitaba trabajar en este lugar, en este plano donde no llega un tomógrafo. Entonces, bueno, ahí me entregué mucho a los caballos, y en ese momento pasaron 2 o 3 cosas muy importantes, que esto lo quiero mechar o enganchar en lo que dije al principio, de que estamos todos conectados con los campos etéricos, a través de los campos etéricos, y que la información no se termina en uno,
como que el proceso, por eso realmente hay enfermos sanándonos, porque hay todo un sistema que se está purificando a través de sanadores, en el sentido de personas que están transitando enfermedades, sean conscientes o no de su rol. Están ayudando a que esto que está en desequilibrio, que son los dolores guardados, que necesitan ver la luz, esta energía para poder crear la nueva, necesitamos hacer espacio. Entonces está todo entrelazado, nada está separado. Entonces, en este tiempo que yo sentía que la enfermedad estaba cerca, pero no tenía manera de agarrarla, por decir así, ni encontraba conscientemente por dónde. No decía, ay, tengo este asunto que entonces lo tengo que resolver. No, qué sé yo, yo sentía, no sé, como sensaciones. El cuerpo perceptivo, mucho más amplio, a medida que vas despabilándote, vas percibiendo en otros niveles, en otros órdenes. Yo sentía que la enfermedad estaba cerca. Y entonces, bueno, había una yegua que estaba encima mío todo el tiempo, me lamía, se me echaba al lado, muy encima. Y entonces, al cabo del tiempo, le sale en la zona del ombligo un tremendo tumor y se le cae, ¿no? Viene el veterinario y me dice, esto es un melanoma. Ese día para mí fue un impacto, un estallido interno similar al que tuve cuando volví el día de la noticia inicial del síntoma. Fue una comprensión de otro orden. ¿Cómo? La yegua tomó esta energía disonante que estaba en mi campo y la bajó a la tierra a través de su propio cuerpo físico. Dijo que era un caballo y en esas características de caballo, con ese pelaje que tiene y todo, no era el melanoma, no es un cáncer habitual en esos caballos, es más en la albina podría haber sido, pero no fue la yegua albina, sino otro, y en los caballos, listo, dejó el síntoma y fin del cuento, manifestó el síntoma y no le queda ningún resabio, ¿no? En la manera de manifestarlo en un caballo. Pero te das cuenta, o sea, yo estaba sintiendo que la enfermedad estaba cerca, que estaba todavía en mi campo y lo toma un caballo de mi campo y lo libera. En esa misma época, dos cosas más pasaron que te quiero contar antes de terminar. Esta persona que me había ayudado a mí del sur me manda un mail y me dice, Vicky, te volvimos a poner en cadena de oración. Sí, ya sé, le digo, yo lo siento. No sé por dónde, pero lo siento, gracias. En un taller que hago en esos días, viene una persona que había trabajado en México con los delfines y él había tenido un melanoma y se había sanado con delfines. Me hace ese cuento. Termina el taller, abro mis mails, otro mail de esta persona del sur y me dice, Vicky, la indicación para vos es que vayas a hacer sanación con delfines. Sí, también lo sé, le dije, gracias. Ya me lo informaron hoy, vino alguien a decírmelo. Así que me organicé con una amiga, con mi marido y con Paloma y fuimos a San Clemente del Tuyú, un lugar donde hay delfines en cautiverio. Y la indicación era con que solo te miren es suficiente. Entonces, bueno, le dije que iba nos conectamos ahí con la administración, les dije que íbamos de parte del Arcángel Miguel, me abrieron las puertas de la parte de entrenamiento, me recibieron con un amor que no te puedo explicar, con una disposición, 2 entrenadores, me abrieron las piletas, yo no los podía tocar, pero podía estar con ellos, había 5 delfines, entonces yo necesitaba saber quién era el que me iba a limpiar mis registros akáshicos, esa era la indicación. Y entonces se ponen los 5 delfines así con su hocico apoyado en el borde de la pileta, yo estaba sentada ahí al lado
y los miro, con vos no, con vos no. El tercero, que era el hijo, lo miro, ay, no, me llenó, me dio una invasión de, como una cosa de una amorosidad enorme, y entendí que ahí ese momento fue. Y ahí cuando él me miró, me llegó a lo más hondo de mí y se metió dentro del agua. Y yo ahí entendí, este es el último proceso. Esto es lo último y no sé qué hizo, pero sé que lo hizo. Sé que algo hizo en este campo, este registro energético que yo estaba percibiendo. Y desde ahí yo me di el alta, nos dimos el alta, me sentí completamente liberada y nunca más tuve la sensación esa de tener la enfermedad de vuelta. Ahí realmente yo sentí que el registro o la instrucción energética de enfermedad se limpió cuando el delfín se metió para dentro del agua. Eternamente agradecida a estos delfines, a mi familia, a todos los que me llevaron ahí, a esta persona del sur que hacía mi guardián. Y una cosa antes de esto me había pasado, que con esto quiero terminar, de cómo estamos conectados con todo. En este tiempo donde yo estaba todavía ahí, sintiendo que la enfermedad estaba cerca, hubo una tormenta tremenda y tiró un árbol que tengo en la puerta, acá en la ventana de mi casa, que es un paraíso, que había, cuando yo me enfermé la primera vez, un rayo lo había partido al medio y parecía que se moría. Yo lo reacomodé, lo sellé, le hice de todo natural, como para que pudiera revivir. Revivió como yo. A los 2 años, cuando yo me volví a aparecer la enfermedad, otro rayo lo partió al medio y los brotes, el árbol nuevo que se había formado se destruyó. Y yo juntaba los pedazos del árbol llorando con un dolor que no te... Yo decía, ¿de dónde viene esto? Porque un árbol caído, pedazos de árbol, tampoco es tan dramático. Me dolían los huesos, me dolía a mí juntar los pedazos del árbol. Y entonces ahí, mientras iba juntando las ramas y volviendo haciendo el duelo de este árbol, digo, claro, porque siento que de algún modo estoy juntando mis propios pedazos a través de este paraíso. Y este paraíso está haciendo mi propio proceso de muerte, renacimiento, muerte, renacimiento. Sí, cuando entendí eso me inundó la luz, como, es que sí, ¿cómo no? Estamos en conjunto trabajando con la naturaleza. Estoy en una sintonía única con este árbol, haciendo un proceso de sanación. No estoy sola. Está la yegua, está el árbol, está todo el sistema ancestral, la enfermedad. Y la sanación es un proceso extremadamente profundo, abarcador, no termina en vos, tampoco termina en tu sistema familiar. Todo el contexto, todo lo que a vos te rodea está imbrincado y está trayéndote información y está ayudándote en tu proceso de sanar. Las plantas también, los animales, las plantas. Todos estamos conectados y estamos todos en un proceso de sanación. Y a los 2 años, otra vez periodos de 2 años, o 3, porque ahora que me acuerdo tuvimos que postergar el viaje a la India por la pandemia, cuando en la India estábamos visitando un templo en Nueva Delhi, y entonces había unos jardines espectaculares en unos lugares y estaba todo el grupo yendo hacia un lugar con el guía que nos iba contando, y atrás yo sentía algo fuerte que me llamaba y me invitaba a darme vuelta. Me doy vuelta y veo un tremendo paraíso gigante de miles de años. Empieza todo mi cuerpo a temblar
Y entonces me voy acercando sola, sin querer, hacia este paraíso. Todo el grupo se había quedado lejos. Y entonces voy a poner mi mano sobre el tronco de este árbol, entendiendo con el cuerpo que este árbol estaba relacionado con mi propio árbol, el de mi jardín. Mi cuerpo me lo dijo una vez más, el cuerpo temblaba, vibraba de amor al tocar el árbol y entender que este árbol en la India, en el otro lado del mundo, estaba unido a mi paraíso. Y le agradecí por sanarme, por traerme esta comprensión tan magnífica, tan magnificente, mayúscula, de que está todo unido. Todo unido. Y sin dudar, este árbol es el ancestro del que yo tengo en mi jardín. Y no me interesa que alguien me lo certifique, lo sé. Lo sé en mi cuerpo. Lo sé porque me trae una información que despeja, ¿no? Una información que genera que fluya la luz y fluya el estado de amor. Un estado que nada tiene que ver con el amor romántico, ¿no? Un salto de conciencia tremenda me hizo dar este árbol, pero fue mi cuerpo el que me llevó ahí, ¿no? Hay una foto, yo la publiqué en mi viaje a la India porque alguien vio esta escena y fue impactante porque estaban todos por otro lado y yo abajo de ese árbol enorme, con las manos en su tronco, con lágrimas en los ojos, reconociéndome una con todo, una con el árbol, y que todo el proceso de sanación circula, si somos capaces de verlo, por un montón de otros lugares, como parte del proceso natural de purificación. Así que fíjate que sanar tiene un montón de niveles. Tu espacio íntimo, individual, tu sistema familiar, ancestral, tu vínculo con el mundo vivo que te rodea, las plantas, los animales y todo el sistema planetario. No importa que estés del otro lado del mundo, somos uno. Bueno, no quiero extenderme más. Hasta acá llegué, hasta acá llegué con mi testimonio, mi experiencia y mi invitación a considerar los síntomas y la enfermedad como una válvula por donde la energía atrapada está pidiendo salir. Por supuesto que tiene que ver con vos, que tenía que ver conmigo, la energía que necesitaba salir, pero atrás de eso yo estoy llevando todo lo que ha quedado acumulado del sistema que no salió. Entonces sale a través mío, a través de mi poder y de mi voluntad para poder abrir estos grifos internos del dolor, abrirlos y darle otra mirada, una mirada totalmente, no sé cómo ponerla, épica y completamente amorosa, donde el amor es orden. Y te entregas a eso. Y entonces haces tu servicio. Te agradezco haberme escuchado. Deseo
que esto llegue a quien tenga que llegar, a los oídos de quienes necesiten escuchar estas palabras, para dar un vuelco y ponerse en la vereda de enfrente, para no juzgarse por el síntoma. No hay ningún error. Todo va hacia la vida, hacia la expresión de la divinidad, aún un síntoma como este. Namaste.